Buenas tardes, familia Santa Rosina. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Para mí un gusto de saludar a cada uno de ustedes a nombre de la comunidad educativa El Ave María, elevando siempre mis oraciones para mis maestros y amigos, y como no también para cada una de mis hermanas religiosas. Estamos aquí reunidos para participar en esta sexta sesión del curso de Biblia, el Evangelio de Mateo. Sin más preámbulos, queremos saludar la presencia de Fray William Vázquez con unos saludos virtuales. Fray William Vázquez, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien, padre. Disculpe los 3 minutos que le hemos quitado. 6. 6, padre. Mucho hablo, padre. No se preocupe que yo me los cobro. Así que nos tienen que disculpar a los dos. Ya, padre, no se preocupe. Adelante, padre. Bueno, no va a hablar otra cosita. Bien. Entonces, pues nuevamente muy buenas tardes con todos ustedes. Y a Dios que estén bien, al igual que los suyos. Lo que vamos a hacer es básicamente continuar con la lectura del Evangelio de Mateo. Lectura, pues y un pequeño comentario en la medida que justamente el tiempo nos lo permite. Entonces, si mal no recuerdo, la semana pasada nos quedamos nosotros en el capítulo 11, versículo 1. Decía lo siguiente: cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a proclamar el mensaje en los pueblos de la región. Entonces, ahí veíamos cómo, por ejemplo, se terminaba el libro 2, que al mismo tiempo es la tercera parte del Evangelio. Por lo tanto, hoy día vamos a comenzar el libro 3 o la cuarta parte del Evangelio. ¿Ya? Que como ustedes se darán cuenta, pues va desde el 11.2, por decirlo de alguna manera, y concluye en el capítulo 13, versículo 53. 13:53. Ahí dice, fíjense en el 13:53, cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí. Por lo tanto, ya tenemos una especie como de delimitación. La sección anterior a este versículo 53 es algo que está en relación con las parábolas, que tiene que ver con las parábolas. Entonces, hemos dicho que tenemos también dentro de cada libro dos partes. Una parte que es narrativa y la otra parte que es discursiva. Y este libro no es la excepción, este libro tercero. Porque la parte narrativa va desde el capítulo 11, versículo 2, hasta todo el capítulo 12. Hasta todo el capítulo 12. Hasta ahí. Dicho de una manera diferente, el capítulo 13 sería pues la parte netamente discursiva. ¿Ya? Entonces, eso que nos vaya quedando como claro a nivel de estructuración, a nivel de esquematización de la obra. Entonces, tenemos igualmente dos partes. Una primera parte que es narrativa y la segunda parte que es justamente discursiva. Entonces, vamos a leer y a comentar pues el texto de este tercer libro o de la cuarta parte del Evangelio. ¿Ya? Tenemos en el versículo 2 lo siguiente: Juan, que había oído hablar en la cárcel de las obras del Mesías. No nos olvidemos que, que la prisión de Juan el Bautista se da después del bautismo de Jesús. Y básicamente va a ir, si se fijan bien, hasta más o menos el capítulo 14
del Evangelio de Mateo. Es decir, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 14, Juan el Bautista está en la cárcel. En el capítulo 14, él será martirizado. En el capítulo 14. Pero ahora todavía él está en la cárcel. Entonces dice lo siguiente. Juan, que había oído hablar en la cárcel de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que están oyendo y observando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Esta especie de respuesta, de respuesta que da Jesús a los que habían sido enviados por Juan el Bautista, es una especie de armazón teniendo en cuenta varios textos del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Isaías. Es decir, esa frase de Jesús o la respuesta de Jesús tiene que ver con varios pasajes del libro de Isaías. Pero, ¿qué cosa es lo que en realidad se está proponiendo o planteando aquí? La pregunta de Juan el Bautista es una pregunta muy misteriosa. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es una pregunta de difícil respuesta en realidad. No me refiero a la pregunta como tal, sino de por qué hace esa pregunta Juan el Bautista. ¿Por qué manda preguntar de esa manera? Pero la respuesta que da Jesús es de un Mesías que es en cierta manera diferente a la concepción de Mesías que normalmente se tenía. Se pensaba que el Mesías debía ser aquel que venía con un poder extraordinario, que iba a agarrar a palos a todo el mundo y que se iba a terminar imponiendo como gobernador o como rey. Alguien que de una u otra forma iba a tomar las riendas desde el punto de vista político de la sociedad. Alguien que iba a liberar incluso a Israel del dominio de los romanos. Sin embargo, la respuesta de Jesús está en sintonía con un mesianismo, con un reino totalmente diferente, con un reino en donde los humildes, en donde los sencillos tienen justamente cabida. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Es decir, lejos de estar proponiendo un mesianismo de tipo político, en donde el Mesías va a tomar las riendas del poder, se va a empoderar para castigar a los enemigos y para beneficiar a los propios, es un reino que se centra en primero, acoger a todo el mundo y en segundo lugar, darle prioridad a los marginados. Los leprosos son marginados, los cojos también, los ciegos también, incluso los ciegos no podían entrar, por ejemplo, en el templo. O sea, no solamente se trata de una marginación de tipo social, sino también incluso una exclusión de tipo religioso. El nuevo reino, el reino que propone Jesús, es un reino para la gente que es normalmente marginada o dejada de lado. Y luego dice a partir del versículo 7, cuando salieron, el 7, cuando se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y les aseguro que más que un profeta. Ahora, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Según la tradición judía, digamos que el profetismo había terminado
cuando los textos habían sido ya aceptados como sagrados. Me refiero a los textos para nosotros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya la época profética, por decirlo así, había terminado hacía tiempo. Ya no se esperaba propiamente dicho un profeta, aunque desde el punto de vista de la lengua, del griego, la palabra profeta también significa el tener la capacidad de interpretar oráculos o el tener la capacidad de interpretar, por ejemplo, la palabra de Dios. Sin embargo, si ustedes se fijan en sus Biblias, hay un texto, es Deuteronomio 18:15, en donde se afirma que el próximo profeta, algo así como un profeta que vendrá más adelante, será como Moisés. Dicho de una manera diferente, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice que el profeta que vendrá después será igual a Moisés, tendrá el espíritu de Moisés. Pero este texto va mucho más allá. Entonces continúo leyendo el texto de Mateo. Un profeta, sí, y les aseguro que más que un profeta, este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero por delante de ti. Él te irá preparando el camino. Y es un texto que tiene, que es un eco en realidad de Éxodo 23:20 y de Malaquías 3:1. Ese texto está tomado del Antiguo Testamento. Si ustedes leyeran, por ejemplo, Éxodo 23:20 y lo comparan con Malaquías 3:1, es casi el mismo texto. Pero lo que está diciendo, sobre todo el texto de Malaquías, es que vendrá un mensajero que preparará el camino de Yahvé. No el camino de Jesús, sino el camino de Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Pues Yahvé es Dios. Por lo tanto, este es un texto que intenta mostrar justamente que Juan el Bautista es aquel de quien habló el profeta Malaquías, pero aquel que prepara el camino de Dios. Por lo tanto, la misión de Jesús es una misión superior, en cierta manera, a la de cualquier personaje. Y la misión de Juan el Bautista también es superior, porque consiste nada más y nada menos que en preparar el camino del mismo Dios. Les aseguro que no ha surgido entre los hombres nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Está haciendo una especie de distinción o de separación entre lo que nosotros podríamos mencionar lo antes de Cristo y lo después de Cristo. Obviamente, los que no conocen a Cristo, pues no pueden en realidad considerarse como personas que han logrado ver o mirar al mismo Jesús y a la misma manifestación de Dios. Y luego dice lo siguiente: desde que apareció en Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos pretenden apoderarse de él. Pues todos los profetas y la ley anunciaron esto hasta que vino Juan. Y es que, lo acepten o no, él es Elías, el que tenía que venir. El que tenga oídos, que oiga. Es un texto tremendamente interesante. Por lo tanto, lo que está diciendo es que el reino va a sufrir violencia. O sea, la implantación del reino no va a ser del todo fácil, sino que va a tener una serie de detractores y de opositores, personas que se van a oponer y que van a intentar, por medio de la violencia o de la fuerza, impedir que este reino termine instaurándose. El reino, por lo tanto, tiene que sufrir. No es algo que fácilmente se va a dar. Y es aquí en donde nosotros podríamos hacer un pequeño paralelo con las tentaciones de Jesús. La tercera tentación de Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, nos dice que el demonio lo lleva a una montaña alta, le muestra los reinos y le dice: todo esto te lo daré si tú me adoras. Es una tentación para que Jesús, de una manera fácil y mediante alianzas no tan buenas, consiga lo que él está buscando, la instauración del reino. Pero
no puede ser hecho de esa manera. Es decir, la instauración del reino no puede hacerse mediante alianzas nocivas o nefastas. No estamos aquí frente a una actitud maquiavélica, en donde el fin justifica los medios. No es así. Entonces, esa conquista del reino, ese anuncio del reino y esa conquista genera siempre oposición. Podríamos, si quieren, hacer un pequeño alto, pero no tan largo, sino algo muy breve en realidad, para ver cómo, por ejemplo, en la actualidad, lo que la Iglesia propone, lo que la Iglesia manifiesta, está en permanente oposición. Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, escuché las noticias y aquí en Colombia lo presentaban como si fuese algo extraordinario, y esto seguramente les toca también a ustedes, como en España una parlamentaria ha dicho que incluso una menor de edad puede interrumpir el embarazo a costa de la oposición de los padres. O sea, no importa si los padres están o no están de acuerdo, pero si una joven, una menor de edad, decide abortar, el gobierno puede tranquilamente brindarle todas las facilidades para que ello se dé. Y no importa si los padres están de acuerdo o están en contra, el tema de la familia queda a un lado. Y podríamos seguir sacando un montón de ejemplos más en esa dirección, en esa línea. Y sobre otros temas, obviamente. Entonces, fíjense cómo el reino surge o se instaura en medio de grandes dificultades y de oposiciones, porque el mensaje no gusta, el mensaje no agrada, es un mensaje que choca normalmente a los intereses de los demás. Pero aquí viene una frase interesante. Dice, pues todos los profetas y la ley anunciaron esto hasta que vino Juan. Los profetas anunciaban la llegada del reino, pero Juan el Bautista no anuncia la llegada del reino, sino anuncia la llegada del que ya va a poner en marcha el reino, de Jesús. En ese sentido, Juan el Bautista termina siendo mucho más grande que los demás profetas, incluso el mismo Moisés, por lo que viene a continuación, o por lo que dice, perdón, anteriormente, pues todos los profetas y la ley. Cuando Mateo habla de los profetas y la ley, está haciendo alusión a dos partes de las escrituras judías. Por un lado, el Pentateuco, la Torá para los judíos, que es la ley. Y por otro lado, la segunda parte, los Neviim, o los profetas, que abarcaba desde el libro de Josué hasta las crónicas. Todo eso eran los Neviim. La tercera parte de la Biblia hebrea, o del Antiguo Testamento, son los Ketubim. Y el libro de los Salmos sería como la puerta de esa tercera parte, en torno al cual se terminaron aglutinando los demás textos, que nosotros conocemos como sapienciales. Por lo tanto, cuando aquí habla, por ejemplo, de que la ley, de que los profetas y la ley anunciaron hasta que vino Juan, la Sagrada Escritura, pero entiéndase Sagrada Escritura como el Antiguo Testamento, pero no todo el Antiguo Testamento, sino los textos que ya les he mencionado, que seguramente son los más aceptados por los judíos, hablaban de Jesús. En cambio, Juan el Bautista ya habla conociendo al mismo Jesús. Y luego viene otra afirmación, y es que, lo acepten o no, él es Elías, el que tenía que venir. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, Juan el Bautista tiene una vestimenta de Elías. Él está vestido con piel de camello y tiene al mismo tiempo un cinturón de cuero en la cintura. ¿Se acuerdan ustedes que vimos ese puntito? La vestimenta de Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué se habla de que Juan el Bautista es Elías? Porque había la tradición dentro del judaísmo de que cuando Elías llegase, iba a aparecer el Mesías. Tenemos dos personajes en el Antiguo Testamento que no mueren.
Uno de ellos es Elías, que es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Y el otro personaje que no muere es Enoc. Estos dos personajes, Elías y Enoc, eran utilizados dentro de la tradición judía para hablar un poco en términos apocalípticos y en términos de Mesías. Por lo tanto, había la creencia popular de que cuando Elías apareciese, el Mesías iba a llegar. Esa es la razón de por qué a Juan el Bautista se le está identificando con Elías. De ese modo, Jesús termina siendo visto como el Mesías. Y esto aparece en la literatura apócrifa. Si me permiten, les voy a leer una obra apócrifa que se llama El Apocalipsis de Elías. Hay una colección en el blog del Centro Bíblico, hay solamente 4 tomos, en realidad ya son 6, han salido 2 últimamente, hay 4 en PDF, pero yo los tengo en físico. Y lo que les voy a leer se encuentra en el tomo 6, Apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Concretamente, el Apocalipsis de Elías. Página, a ver, aquí está. No les voy a leer pues todo el texto, sino simplemente algunas partecitas. Algunas partecitas. Por ejemplo, les voy a leer las señales del Cristo y su venida, concretamente el capítulo 3 de esta obra apócrifa. Dice lo siguiente: cuando venga el Cristo, llegará como un rey de palomas, rodeándole la corona de palomas y caminando sobre las nubes del cielo. El signo de la cruz le precederá. Aquí llama mucho la atención de por qué una obra apócrifa del Antiguo Testamento habla de la cruz y todo eso. Entonces, algunos especialistas dicen que probablemente el Apocalipsis de Elías haya tenido también manipulación de parte de los cristianos, porque ya hay elementos cristianos que aparecen aquí. Sin embargo, pues está en relación en este caso con Elías. Y luego continúa. Todo el mundo lo verá, como el sol que resplandece desde las regiones del levante hasta las regiones del poniente. Vendrá de esta manera rodeado de todos sus ángeles, y llama poderosamente la atención porque hay varios puntos de contacto entre esta obra apócrifa y justamente los textos canónicos. Y luego viene el anticristo, portentos obrados por el anticristo. Pero el hijo de la iniquidad, o sea, el anticristo, intentará de nuevo alzarse en los lugares santos. Dirá al sol cae y caerá. Dirá resplandece y lo hará. Dirá vuélvase tinieblas y lo hará. Dirá la luna conviértete en sangre y se convertirá. Se marchará con ellos de los cielos. Caminará sobre el mar y los ríos como sobre seco. Hará que los paralíticos anden, los sordos oigan, los mudos hablen, los ciegos vean. A los leprosos los limpiará, a los enfermos los sanará, a los endemoniados los liberará. Multiplicará sus signos y sus prodigios delante de todos. Hará las obras que ha realizado el Cristo, excepto la resurrección de los muertos. En esto conoceréis que Él es el hijo de la iniquidad, en que no tiene poder sobre la vida. Es decir, ya dentro de la mentalidad judía, existía la creencia de que iba a venir también el anticristo, es decir, un falso Cristo. Leyendo, fíjense, la literatura apócrifa, uno termina entendiendo muchas cosas de los textos canónicos. Y luego, caracterización del anticristo. He aquí pues sus señales, que os voy a decir para que lo reconozcáis. En un pelec pequeño, joven y de piernas delgadas, con un mechón de cabello blanco en la parte delantera de su cabeza,
Es calvo, sus cejas llegan hasta sus orejas, y hay una costra de lepra en sus manos. Se transformará delante de quienes lo miren, se convertirá en un niño o en un anciano. Podrá adoptar todas las señales, pero no podrá cambiar los rasgos de su cabeza. En esto reconoceréis que Él es el hijo de la iniquidad. Cuidado con los que sean calvos, no vaya a ser que algo de anticristo haya allí también. Y luego, un poco más adelante, ya en el capítulo 4, obviamente no les leo todo el texto, dice lo siguiente: la reacción de Elías y Enoc. Entonces, Elías y Enoc, ya les he comentado que esos dos personajes no mueren. Por eso sus nombres o sus figuras fueron tremendamente empleadas dentro de la literatura. Entonces, Elías y Enoc, al oír que el impúdico se ha manifestado en el lugar santo, descenderán para combatirlo, diciendo: tú no tienes vergüenza de juntarte a los santos, mientras eres extraño. Espérense un ratito. Tú no tienes vergüenza de juntarte a los santos, mientras eres extraño siempre. Tú te has hecho enemigo de los habitantes de los cielos y también de los de la tierra. Te has hecho enemigo de los tronos y también de los ángeles. Eres extraño siempre. Has caído del cielo como las estrellas de la mañana. Has sido transformado. El linaje se ha hecho tiniebla para ti. No tienes vergüenza de unirte a Dios siendo un diablo. El impúdico lo oirá y montará en cólera. Luchará con ellos en el mercado de la gran ciudad. Estará 7 días combatiéndolos. 3 días y medio permanecerán muertos en el mercado, viéndolos todo el pueblo. Pero el 4.º día se levantarán y le insultarán diciendo: oh impúdico, hijo de la iniquidad, ¿no tienes vergüenza de seducir al pueblo de Dios por el que tú no has sufrido? ¿No sabes, pues, que vivimos en el Señor para increparte en todo momento? Tú dices: yo tengo poder sobre estos. Dejaremos la carne de este cuerpo y te mataremos, sin que te sea posible hablar en este día, porque nosotros estamos firmes en el Señor en todo momento, pero tú eres enemigo de Dios siempre. Y continúa. Yo les voy a leer simplemente la parte final ya del Apocalipsis de Elías, porque el anticristo obviamente muere, va a morir el impío, y miren cómo será la llegada del Cristo. Aquel día viene del cielo el Cristo, el Rey con todos sus santos, quema la tierra y habita en ella 1000 años, porque los pecadores, les voy a leer también la muerte del impío, ¿ya? Un poquitito antes. Dice: después de esto descenderán Elías y Enoc, se desprenderán de la carne mundana y tomarán su carne espiritual. Perseguirán al hijo de la iniquidad y lo matarán sin que pueda hablar. Aquel día será aniquilado delante de ellos, como el hielo que es deshecho por el fuego, será destruido como un dragón que queda sin aliento. Le dirán: se te ha pasado tu tiempo, ahora serás destruido con todos los que creen en ti. Serán arrojados a la profundidad del abismo y se cerrará sobre ellos. Ahora sí, llegada del Cristo. Aquel día viene del cielo el Cristo, el Rey con todos sus santos. Quema la tierra y habita en ella 1000 años, porque los pecadores la han dominado. Creará un cielo nuevo y una tierra nueva. No habrá diablo de muerte en ellos. Reinará el Cristo con los santos. Subirá y bajará, mientras ellos permanecen con los ángeles continuamente, estando con el Cristo 1000 años. Apocalipsis de Elías. Es una obra apócrifa.
pero que nos ayuda a entender un poco la mentalidad que existía en esa época. Es decir, cuando Elías venga, es porque el anticristo va a ser derrotado y al mismo tiempo, va a venir el Cristo. Aquí se entiende, fíjense, por qué se coloca el texto, ese texto en labios de Jesús. Vayan y cuenten a Juan lo que están oyendo, observando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Porque el anticristo puede hacer todo menos resucitar a los muertos. No tiene poder sobre la muerte. Esa es la gran diferencia. Entonces, desde la perspectiva de la literatura apócrifa, y al mismo tiempo teniendo en cuenta pues el texto canónico, es de suponer que para el autor de Mateo había la creencia de que cuando Elías llegase, el Mesías iba a llegar. De este modo, si Juan el Bautista es Elías, queda claro que Jesús es justamente el Mesías o el Cristo. Y luego viene una especie como de comparación a partir del versículo 16. ¿Con qué compararé a esta generación? Es como esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros este refrán: hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Está haciendo alusión el autor a un juego que probablemente pues los niños practicaban cuando eran niños, ¿no? Mejor dicho, en esa cultura. Como nosotros que tenemos juegos también, ¿ya? ¿Cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado. ¿Quién se lo quemó? El grandísimo ladrón. Quémalo, quémalo por ladrón, hasta que se haga chicha. Es un juego, pero también hay otros más, ¿no? Buenos días, su señoría, matatiru tirulá. Que quería su señoría, matatiru tirulá. Yo quería una de sus hijas, matatiru tirulá. Y así sucesivamente. Y podríamos continuar. Entonces, parece que el autor está justamente haciendo alusión a unos juegos que se practicaban en esa época. Hay unos estudios hermosísimos sobre los juegos en la Biblia, pero también desde el punto de vista psicológico, aunque este es un pequeño paréntesis, el juego juega, valga la redundancia, un papel importante en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Pero, ¿a qué está apuntando el texto? ¿Por qué saca esa frase? Hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Parece que era un juego en parte similar a lo que nosotros seguramente hemos jugado en alguna ocasión. El tratar de hacer reír a alguien. Uno se pone delante de alguien, ya se muecas y todo lo demás. Y si el otro se ríe, pierde, ¿verdad? Seguramente era un juego similar a eso. Pero ¿qué es lo que está criticando con esta especie de afirmación? Está criticando la indiferencia. En el fondo es toda una crítica a la indiferencia, al que no le importa nada, todo le parece igual, o para decirlo en buen peruano, le resbala, todo le resbala. Y luego sigue diciendo el texto: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen un comilón, un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecador. Pero la sabiduría ha quedado avalada por sus obras. Ojo, por las obras de Juan. Entonces, a veces uno termina poniendo excusas a todo y no se compromete. Tienen a Juan el Bautista, que era una persona rígida en su manera de ser, en su vestimenta, en su alimentación, como ya hemos visto, comía langostas y miel silvestre, y hablan mal de él. Viene Jesús, que tiene una manera de ser diferente, y hablan mal también de él. En el fondo, la gente no quiere comprometerse y no es capaz de mirar la realidad. ¿Por qué sucede eso? Porque seguramente están más pendientes de sus propios intereses que
de lo que deben hacer en realidad. Luego de este texto que nosotros hemos leído brevemente y comentado también muy brevemente, apoyándonos incluso en una obra apócrifa como el Apocalipsis de Elías, viene ahora una maldición de ciudades. Jesús maldice a las ciudades que no se convirtieron. Leo a partir del versículo 20. Entonces Jesús se puso a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, pero no se habían convertido. Ahí está la razón de por qué las maldice, o se lamenta más bien sobre ellas. ¡Ay de ti, Corazzaín! Y fíjense que Corazzaín no es mencionada con excepción de aquí y de otro texto más, creo. Creo que es como el único texto. Betsaida aparece como la tierra, en el Evangelio de Juan, aparece como la tierra o como el pueblo de Pedro. El pueblo propiamente dicho de Pedro. Y ahí aparece igualmente una especie como de milagros, solo un milagro en Betsaida, pero en Corazzaín no se menciona nada. Este texto es una rompedera de cabeza para los intérpretes, porque ¿de dónde saca de que en Corazzaín y en Betsaida se hicieron la mayoría de los milagros? Yo les voy a presentar ahora un mapa para que ubiquemos nosotros dónde estaría, pues, justamente estas ciudades, dónde estarían. Les voy a mostrar en realidad dos mapas. Uno de ellos es este de acá, que ya lo conocen, ¿no? Es la Palestina en tiempos de Jesús. Pero ¿por qué les voy a mostrar este texto? Porque aquí aparece la palabra Maqueronte, si ustedes lo ven. Maqueronte. Y Maqueronte fue una fortaleza elaborada, construida por Herodes el Grande. ¿Ya? Herodes el Grande. Y según Flavio Josefo, ahí habría estado encarcelado Juan el Bautista. Y no solamente eso, sino que la decapitación, como lo veremos en el capítulo 14, pero ya me voy adelantando un poquito, se habría producido en esta fortaleza, en la fortaleza de Maqueronte. Pero el otro mapa que les voy a mostrar es este de acá, de la Galilea. Como lo pueden ver, pues es el lago de Galilea. Y en la parte norte aparecen justamente estas ciudades, Corazzaín, y aparece Betsaida también. Corazzaín, Betsaida. Y un poquito más hacia el oeste está Cafarnaúm, que es otra de las ciudades que son mencionadas dentro de este texto. Ahora, Corazzaín, Betsaida se encuentran, si se fijan bien, un poco hacia la parte oriental, que ya era la zona medio pagana, ¿no? Entonces, miren, Betsaida está aquí. Betsaida ya es territorio pagano, pero Corazzaín todavía está dentro de la Galilea, ¿no? Dentro de la Galilea, en cierta manera. Y Cafarnaúm, en Cafarnaúm había unos puestos de impuestos, porque de aquí se iban hacia Damasco, más hacia el nororiente, se iban hacia Damasco. Es decir, ya dejaban pues territorio judío y entraban dentro del territorio pagano. Por lo tanto, podríamos decir que los que estaban en esta zona eran personas que estaban en contacto con gente pagana, con gente pagana. Entonces dice, ay de ti Corazzaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, hace tiempo que vestidas de penitencia y sentadas sobre ceniza, se habrían convertido. Pero les digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y Tiro y Sidón, si se fijan bien, ojalá que puedan ver el cursor, se encuentra en la parte norte, noroccidental. Ahí está Sidón, Tiro, que eran dos puertos importantísimos en la época de los fenicios. Dos grandes puertos. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el evangelista Mateo, o el autor del Evangelio de Mateo? Está colocando a unas ciudades paganas como más importantes, por decirlo así,
que unas ciudades judías. ¿Por qué motivo? Porque estas ciudades paganas mostraron fe, mientras que aquellas en donde se obraron milagros, lejos de aceptar a Jesús, terminaron simplemente rechazándolo. Pero viene otra ciudad, y tú, Cafarnaúm, te elevarás hasta el cielo. Esa elevación hasta el cielo dice, hasta el abismo te hundirás. Esa afirmación de subir hasta el cielo o de hundirse, parece que el autor lo está tomando del libro de Isaías, concretamente el capítulo 14, en los versículos 13 y 15. Si pueden leer ustedes ese texto, van a ver cómo se habla de subir a lo más alto del cielo o bajar a lo más profundo del abismo, hasta el Sheol, a lo más profundo del abismo. Entonces parece que ese texto de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 15, están inspirando al autor o a los autores de Mateo para componer este relato. Y luego dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, hoy seguiría en pie. Por eso les digo que ese día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti. En realidad, son unas afirmaciones tremendamente duras. Está poniendo por encima de ciudades paganas, que son ciudades que han visto obrar milagros a Jesús, que no han visto obrar milagros a Jesús, como por encima de ciudades que sí han sido testigos de lo realizado por Jesús. Y el tema de colocar a Cafarnaúm, ¿por qué a Cafarnaúm lo trata de esa manera? Porque un poco antes, si se fijan bien, en el capítulo 9, versículo 1, dice que Cafarnaúm era la ciudad de Jesús. Era nada más y nada menos que la misma ciudad de Jesús. Y ni siquiera por ser él de esa ciudad, los de Cafarnaúm tuvieron a bien redireccionar sus vidas. Lo que viene a continuación es una alabanza a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y al Padre lo conoce solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahí tenemos una afirmación que probablemente busca como criticar a los maestros de la ley, que eran los que estaban permanentemente al acecho de Jesús y haciendo lo posible para desprestigiar o menospreciar el trabajo de Jesús. Y luego viene algo interesante. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Fíjense que aquí aparece una bienaventuranza, sencillo y humilde de corazón. En las bienaventuranzas aparecen los mansos y humildes de corazón. Jesús está encarnando de una u otra forma la bienaventuranza. Pero, ¿por qué se habla del yugo de Jesús? Un yugo es normalmente una herramienta de trabajo que es tirada por dos, no por uno solo, sino por dos. Por eso, por ejemplo, el esposo o la esposa son cónyuges. ¿En qué sentido son cónyuges? En cuanto a que cargan el mismo yugo. Los dos llevan el mismo yugo. Si nos está hablando, por ejemplo, de que debemos cargar el yugo de Jesús, es porque evidentemente nos está diciendo a nosotros que la mayor parte del peso lo va a tener la parte de Jesús, de manera que nos va a aligerar a nosotros la carga. Yo no sé si ustedes conocen el yugo, me imagino que sí, ¿verdad? Pues todos deben conocer un yugo, ¿ya? Y la palabra cónyuge, y como ya les he comentado, significa literalmente
llevar el mismo yugo, estar uncidos por el mismo yugo, porque los dos van en la misma dirección y los dos cargan con el mismo peso del hogar. Eso significa, en cierta manera, la palabra cónyuge. Pero el yugo que nos propone Jesús es un yugo totalmente disparejo, en donde Él es el que termina cargando más el peso de lo que nosotros debemos cargar. Mi papá, mi mamá, pues me cuentan que cuando, por ejemplo, tenían que arar los campos, buscaban a los bueyes que tengan más o menos el mismo tamaño, más o menos el mismo peso, más o menos la misma fuerza. Ya, más o menos la misma fuerza. Porque si uno tiene más fuerza que el otro, termina haciendo daño al que tiene menos fuerza. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de esta comparación pues extraída de la vida agrícola, pero con una enseñanza de que el estar con Jesús, como Él es tan generoso con nosotros, alivia nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Llegamos ahora al capítulo número 12. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Yo ya les he contado a ustedes sobre la teología del sábado. Les voy a decir algo de manera breve. El número 7, que sirvió para la elaboración de calendarios, no es un número humano o propuesto por capricho por los seres humanos, sino que en la antigüedad se dieron cuenta de que para obtener un calendario más o menos estable, había que jugar con el número 7. No es totalmente estable, pero es más o menos estable. Porque el año no tiene 365 días, múltiplo de 7 en realidad, sino que el año tiene 365 días más 6 horas. Por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto. Febrero 8 que trae solo 28, es una frase dicha por mi mamá. Y cada 4 años tiene 29 días. Pero la teología del sábado es una teología tremendamente hermosa dentro del judaísmo. ¿Por qué motivo? Porque el día sábado todos son iguales. Pueden leerse ustedes Deuteronomio 5 o Éxodo 20, que son los lugares en donde aparece el decálogo, y la teología del sábado es preciosísima. El día sábado o el día séptimo, todos son iguales. Las bestias domésticas son iguales a las bestias salvajes. Los seres humanos son iguales a las bestias también. La tierra labrada es igual a la tierra sin labrar. Los libres son iguales a los esclavos. Los hombres son iguales a las mujeres. Durante un día a la semana, todos son iguales. Es como la vuelta a un estado paradisíaco. No hay esclavos durante el día séptimo. Y contando a un año como si fuese un día, se crea una semana de años, el famoso año sabático, el año número 7. En el año sabático, la tierra descansaba, igual se perdonaban deudas, entre otras cosas más. Durante un año la tierra reposaba. Y contando 7 semanas de años, es decir, contando 7 años como si fuese uno, tenemos 7 por 7, 49. Los judíos lo redondeaban a 50, el año jubilar. Y en el año jubilar todo volvía a un estado inicial. Los que eran esclavos recobraban su libertad. Los que habían perdido su tierra la recobraban. Era volver a comenzar todo de cero, todo nuevamente. Eso era lo que sucedía en el año jubilar. Y todo está en relación con el número 7. Claro, hay una canción colombiana, que misterio, papá Dios, le pusiste al número 7. Me pregunto y nadie sabe la verdad, no sé si ustedes la han escuchado. 7 son las notas de mi guitarra, 7 son los pecados capitales y comienza a jugar con el número 7. Pero bueno, aquí estamos entonces con la teología del número del sábado o del número 7.
Dice, en una ocasión Jesús caminaba a través de unos campos sembrados. Era sábado. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a cortar espigas y a comerlas. Los fariseos, al ver lo que hacían, le dijeron, ¿no te das cuenta de que tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado? Ahora, si uno lee el libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículo 26, ahí se dice que sí se puede recoger espigas al pasar por un campo, pero lo que no se puede es meter la hoz, porque meter la hoz ya es un robo. Si yo, por ejemplo, voy por un campo y veo unas naranjas pues que están medio cayendo al camino, yo puedo tomar una, tomar dos. Pero otra cosa es que ya coja una saqueta y meta las naranjas dentro de la saqueta. Entonces, ya en el libro del Deuteronomio se contempla esta posibilidad. Un caminante puede arrancar espigas y comerlas porque el camino puede ser largo. Y uno puede tener hambre y tiene derecho de comer algo. Ya, tiene derecho. Pero el hecho de arrancar espigas el día sábado ya era visto como un trabajo. Por lo tanto, la crítica es a que estos discípulos están trabajando. No se puede trabajar el día sábado. Entonces, fíjense cómo una norma que podría haber sido buena ya se exagera hasta el extremo. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Y es ahí en donde aparecen dos ejemplos proporcionados por Jesús. Uno de ellos está en relación con David. ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en el templo de Dios y comió los panes de la ofrenda que no puede comer ni él ni los suyos? Eso está tomado de Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 2 al 7. Efectivamente, David, nada más y nada menos que el rey David, se metió al templo y comió los panes del templo. Es como decir, se metió a la iglesia y comió las hostias consagradas. Más o menos en la misma línea. Y luego coloca otro ejemplo. Tampoco han leído en la ley que en sábado los sacerdotes del templo pueden quebrantar el precepto del sábado quedando sin culpa. Claro. Y es que el sacerdote que está en el templo está trabajando, porque tenía que estar matando a los corderos, matando a los toros, abriéndoles el vientre. Eso es trabajo. En realidad están trabajando. Pero ¿por qué el trabajo de los sacerdotes es visto no como un trabajo, o más que visto no como un trabajo, es perdonado o disculpado? Porque están haciendo algo sagrado. Es decir, la sacralidad del acto hace que ese acto sea justificado, sea visto de un modo diferente. Y luego viene una frase de Oseas, una frase preciosísima de Oseas. Si supieran lo que significa quiero amor y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es una frase preciosa, por encima de la ley, por encima de la norma, que muchas veces puede ser una norma o una ley injusta y tremendamente asfixiante y agobiante, se encuentra el amor, se encuentra la caridad. Es decir, estas personas no son para nada caritativas o generosas. Quieren implantar la ley a rajatabla. Y se olvidan de que toda ley, toda norma está en función del ser humano y no al revés. Incluso dentro de las instituciones religiosas. Y es que a veces los religiosos somos los peores patrones. Los religiosas podemos ser los peores patrones. Y eso puede tener hasta una explicación. Como a veces no hemos tenido una experiencia de trabajo previo, pasamos de no ser nada a ser patrones. Ahí puede haber toda una problemática, pero bueno, dejemos eso para otra ocasión. Entonces, por encima de la ley, por encima de la norma, está el ser humano. Y la ley o la norma debe estar al servicio del ser humano. Y fíjense que lo relacionado con el sábado continúa en el siguiente versículo. Jesús sana en sábado, versículo 9. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga judía, un lugar sagrado. Había
en ella un hombre que tenía una mano atrofiada. Entonces los que buscaban un motivo para acusar a Jesús le hicieron esta pregunta: ¿está permitido sanar a alguien en sábado? Él le contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y se le cae en un hoyo en sábado, ¿la saca o no la saca? Pues un hombre vale mucho más que una oveja. Por tanto, se puede hacer bien en el sábado. Es decir, uno no puede dejar de hacer el bien nunca, y con mayor razón lo debe hacer en el día sagrado, en el día sábado en este caso. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y quedó restablecida, como la otra. Pero los fariseos, al salir, se pusieron a planear el modo de acabar con él. Y aquí aparece por primera vez la intención de matar a Jesús. Este es el primer momento en donde se habla de cómo quieren acabar con Jesús, cómo quieren matarlo. Ahora, para ser sincero, si una oveja se caía, no la sacaban en realidad ellos, sino que hacían lo posible para que la oveja saliera por sus propios medios. Le ponían palos o le ponían lo que sea, y la oveja terminaba saliendo por sus propios medios. Era una forma de decir que no habían quebrantado, que no habían resquebrajado el día sábado. Entonces, miren cómo una norma tan bonita, o como una teología tan bonita como es la del sábado, terminó convirtiéndose en toda una carga, y al mismo tiempo terminó convirtiéndose en una especie de acto totalmente tramposo. Me comentaba alguien hace poco de que los judíos en Nueva York, en Estados Unidos, hablaron con los rabinos para que desde el límite periférico de Nueva York se comience a contar el número de pasos que deben dar para ver si rompen o no rompen el sábado. Pero ya Nueva York es de por sí inmensa. Es como si, por ejemplo, los curas en Lima se pusiesen de acuerdo para decir: muy bien, entonces desde el norte, desde Ancón, para allá ya se rompe el día domingo, o desde el sur, ¿cuál es la parte? Desde Lurín hacia allá se rompe. ¿Quién sale habitualmente más allá de Ancón o de Lurín? Nadie. O como les conté en alguna ocasión, cómo las mujeres que no deben mostrar el pelo a quien no sea su marido, terminan rapándose la cabeza y se ponen pelucas. Entonces, echa la ley, como se dice vulgarmente, echa la trampa también. Y resulta que los judíos, para decir que están cumpliendo con la ley, creaban una serie de trampas. Vayamos al siguiente texto, aunque ya veo que el tiempo está quedando corto. El siervo de Dios. Jesús lo supo ya que le iban a hacer daño, y se alejó de allí. Lo siguieron muchos y sanó a todos, advirtiéndoles que no dijeran que había sido él, el famoso secreto mesiánico, que es más desarrollado en el Evangelio de Marcos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, y aquí estamos frente al primer cántico del siervo de Yahvé, Isaías 42, del 1 al 4. Este es mi siervo a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones. No discutirá ni gritará, no se oirá en las plazas su voz, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las naciones su esperanza. Es un texto preciosísimo. No quebrará la caña resquebrajada y no apagará el pábilo vacilante. O sea, imagínense ustedes una vela y la mecha está ya a punto de apagarse, pues no lo va a apagar. O la caña está resquebrajada y si uno la tuerce un poquito se quiebra, pues no la va a quebrar. Es decir, la actitud del siervo sufriente es no solamente de conservar lo que está, sino de restaurar, de devolver la vida, de devolver la vida. Luego vienen otros textos. Estamos todavía dentro de la primera parte. Controversias sobre el poder de Jesús. Entonces
le presentaron un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Toda la gente se maravillaba y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, que buscan desprestigiar a Jesús, dijeron al oír esto, este expulsa el demonio con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. El nombre de Belcebú es un nombre bíblico para Dios. Se encuentra, si les interesa, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Y está en relación con una divinidad extranjera. Con una divinidad extranjera. Pero aquí viene la argumentación de parte de Jesús. Es decir, ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? ¿Cómo puede un reino estar en guerra consigo mismo y subsistir, o sea, en guerra civil y subsistir? Esa es un poco una argumentación pues hermosa que da el autor. De manera que si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos con el poder de quien lo expulsan. Y aquí estamos frente a una realidad o frente a una práctica muy generalizada en la época de Jesús, y era el curar, pero al mismo tiempo el realizar exorcismos. Jesús es un exorcista. Y luego viene otra comparación. ¿Cómo puede entrar uno en casa de un hombre fuerte y saquear los bienes si no lo ata primero? Solo entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, yo les estoy dando a ustedes muestra de que tengo poder. Yo he podido entrar a litigar con Belcebú y le he dominado. Ya, le he podido. He logrado dominar. Entonces, frente a esta argumentación de que él expulsa a los demonios con el poder del mismo demonio, de los mismos demonios, pues él demuestra de que efectivamente no es así. Luego viene una afirmación también interesante más adelante. Al que diga algo contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que lo diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Y la razón está en que el que habla en contra del Espíritu se cierra simplemente a la bondad, se cierra simplemente a la misericordia. El renegar contra el Espíritu es renegar contra lo que en algún momento puede jugar en su favor, la bondad o la misericordia. Me voy a saltar un poquitito y básicamente a la parte final de ese relato, es decir, a los versículos pues 36. Yo les digo que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de las palabras inútiles que hayan dicho. Pero por tus palabras serás absuelto y por tus palabras serás condenado. Es decir, uno debe ser consciente de que lo que dice también tiene una consecuencia. Lo que dice también. Y uno no puede decir palabras ociosas. Y aquí podríamos hacer todo un análisis de nuestra vida. ¿Cuántas palabras ociosas o sin sentido o vacías o huecas decimos en un día? Pues eso no está bien. No podemos nosotros malgastar esta facultad que tenemos incluso de pronunciar palabras. Vayamos ahora al siguiente relato. El signo para la generación perversa. Le piden a Jesús una señal y Jesús termina dando dos señales. Una señal es la de Jonás. La de Jonás. Y Jonás es muy interesante, es el único profeta exitoso del Antiguo Testamento. El único. El único que tuvo éxito, que la pasó bien, pero al mismo tiempo es el profeta más inmaduro que puede existir. La palabra Jonás literalmente significa paloma y es signo de la docilidad, de la bondad, de la docilidad. Pero curiosamente, el profeta Jonás en el Antiguo Testamento es el más indócil que puede existir, el menos dócil.
el más complicado, el más caprichoso, el más inmaduro, pero es al mismo tiempo el más efectivo, porque su predicación tiene efecto nada más y nada menos que en Nínive, la capital de un imperio enemigo, en Nínive, ¿verdad? Pero ¿por qué es el profeta más exitoso? Simplemente porque no existió. El profeta Jonás es un cuento que tiene como finalidad mostrar qué es o quién es en realidad un profeta. Por eso es el más exitoso. Pero ¿dónde está el signo? El signo se encuentra en que, así como Jonás, en el capítulo 2, versículo 1, pasó 3 días dentro del vientre del gran pez, el Hijo del Hombre va a pasar 3 días dentro del vientre de la tierra. Ahí está la comparación. El signo, por lo tanto, de que Jesús es quien dice que es, está en lo relacionado con la resurrección. Pero al mismo tiempo, habla de otro signo y habla aquí de la reina del sur, la reina de Saba, ya la reina de Saba. Cuando vayan ustedes pues a Jerusalén, cuando vayamos, si quieren, van a ver allí cómo los etíopes presentan a la reina de Saba como una negrita, negrita, no morenita, sino negrita, ¿ya? Porque está en relación con la parte centro-sur de África, con la parte subsahariana, podríamos decirlo así. Aunque algunos hablan de la reina de Saba, más bien como lo que hoy en día es el Yemen. Entonces sería una mezcla entre árabe y negra, una cosa así. Pero ¿dónde está justamente el signo o por qué presenta Jesús a la reina de Saba? Porque la reina de Saba vino de tan lejos trayendo regalos para Salomón, porque había escuchado de la sabiduría de Salomón. Es decir, gente que viene de muy lejos para conocer a Salomón, que vinieron de muy lejos para conocer a Salomón. Y lo mismo, habrá muchos que vendrán de lejos para conocer a Jesús, pero los mismos que están con Jesús no son capaces justamente de reconocerle o de intimar con él. Luego viene otro tema interesante y es la madre y los hermanos de Jesús. Es un texto que también ha generado pues mucha controversia y es mal empleado por los protestantes, por los evangélicos. Aquí no se habla de hermanos en el sentido biológico, sino más bien en el sentido amplio del término. La palabra hermano en griego, adelphos en griego, literalmente significa el que comparte el mismo vientre, el compañero de vientre. Ese es el hermano. Pero por extensión, el hermano es un pariente, el hermano es un conciudadano, el hermano es también alguien de la misma región, el hermano es alguien del mismo país. Por lo tanto, termina siendo un término tremendamente amplio, que es como está siendo empleado aquí. Por lo tanto, cuando se habla de hermanos, no se habla de una relación sanguínea, sino más bien de algún tipo de parentesco cercano, lejano, o de algún tipo de regionalismo, de alguna relación regional más bien, ¿no? Como los hermanos puneños, los hermanos arequipeños, los hermanos cajamarquinos, chiclayanos o qué sé yo, ¿verdad? Más o menos en esa línea. Pero el texto lo que hace es poner en labios de Jesús o ampliar en labios de Jesús el tema del parentesco. La relación con Jesús ya no está solamente dentro de lo sanguíneo o de lo biológico, sino en el plano de la fe. Se amplía, no es que se esté negando la relación sanguínea, sino que se amplía el parentesco con respecto a Jesús. Ahí hemos terminado la primera parte de este libro, que es la sección justamente narrativa.
Ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es el discurso de Jesús y concretamente el discurso parabólico. Son parábolas que están en relación con el crecimiento misterioso del reino. Y tenemos, si cuentan ustedes, 7 parábolas. Ya, como ya el tiempo pues medio que se cumplió, vamos a contar las 7 parábolas. Tenemos entonces la primera parábola, capítulo 13, del versículo 3 para adelante, hasta el versículo 9. Ahí tenemos la primera parábola, la parábola del sembrador. Después, un poco más adelante, en el versículo 24, tenemos la segunda parábola, el trigo y la cizaña. Luego tenemos dos parábolas, la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Entonces, tenemos 1, 2, tenemos 3, 4. La quinta parábola se encuentra, o dos parábolas, perdón, la quinta y la sexta se encuentran en el versículo 44 para adelante, del 44 al 46. Ahí tenemos dos parábolas, la parábola del tesoro y la parábola de la perla. Y luego, a partir del versículo 47, tenemos la séptima parábola. Ya, la séptima parábola. Por lo tanto, en este discurso tenemos 7 parábolas. Ya el número 7 de por sí es tremendamente simbólico. Tremendamente simbólico. Entonces, y también estamos viendo cómo, por ejemplo, el autor comienza a agrupar, porque él tiene toda una finalidad. ¿Cuál es la primera parábola? La primera parábola es de un sembrador que sale a sembrar. Parte de la semilla cae al borde del camino, el resto cae en el terreno pedregoso, otro poco cae entre la maleza y el resto cae en tierra buena. Yo me voy a saltar de manera muy rápida esta parte, porque la explicación de esta parábola en una forma alegórica lo tenemos a partir del versículo 18. Ahí está la explicación. Aunque hay una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En que la explicación que se da a partir del versículo 18 se centra propiamente dicho en la semilla, no en el sembrador, mientras que la parábola está centrada en el sembrador. Pero sea lo que fuere, a partir del versículo 18 tenemos la explicación. Entonces, la semilla que cae al borde del camino es la palabra que cae en el corazón de alguien que lo escucha, que se emociona, pero ahí queda. Lo mismo, por ejemplo, la que cae en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero no tiene raíz. El que cae entre la maleza es porque la seducción del mundo, del dinero, qué sé yo, ahoga. Y finalmente, lo que cae en tierra buena es lo que termina fructificando. Entonces, la explicación de la parábola la tenemos justamente en el 18. Pero, ¿qué cosa es una parábola y por qué Jesús habla en parábolas? Eso lo vemos a partir del versículo 10, del 10 hasta el 17. ¿Por qué habla Jesús en parábola? Una parábola es un cuento que tiene como finalidad quedarse de un momento a otro en la cabeza del que escucha. O sea, es un cuento, muchas veces extraído de la vida cotidiana, pero que tiene como finalidad quedarse de un momento a otro en la cabeza de la persona. O sea, es de fácil memorización. ¿Pero por qué? Porque lo que se busca es que la parábola esté dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas en la cabeza a la persona que escuchó, que atrape su atención hasta que en algún momento logre entenderlo. En ese sentido, tienen bastante mérito aquellos que son constantes. La parábola exige constancia y exige al mismo tiempo compromiso. Luego tenemos la otra parábola, que es el trigo y la cizaña.
Yo no sé si ustedes han visto el trigo y la cizaña, honestamente yo no, pero yo cuando era niño, en alguna ocasión, pues visitando a un tío mío, hermano de mi papá, que tenía unos campos de arroz, he visto la maleza en el arroz. Y la maleza en el arroz es idéntica, idéntica, idéntica al arroz. Idéntica. De manera que si uno no sabe distinguir, puede terminar arrancando la maleza, perdón, el arroz en lugar de la maleza. Solo un ojo bien entrenado puede en realidad hacer el trabajo del deshiervo. ¿Ya? Puede deshiervar. Y según tengo entendido, lo mismo sucede con el trigo. O sea, la cizaña se mimetiza, se camufla tanto dentro del campo que termina confundiéndose con el trigo. Pero ¿qué cosa es lo que distingue al trigo de la cizaña? Lo que distingue es el fruto, la capacidad de dar fruto. La cizaña no dará fruto y el trigo sí dará fruto. Por lo tanto, no es un texto que habla de la conversión. Lo que es cizaña siempre será cizaña. Y lo que es trigo o lo que es arroz siempre será trigo. Sino que la paciencia está en esperar hasta que se pueda distinguir con claridad. El arroz es relativamente sencillo en comparación con la manera como sembraban de distinguir la cizaña del arroz. ¿Por qué motivo? Porque el arroz se trasplanta y normalmente entre tallo y tallo hay una distancia. Pero por la primera parábola, la parábola del sembrador, nos damos cuenta que el modo de sembrar era al voleo. Arrojaban la semilla en el campo. Y eso hacía literalmente imposible el poder distinguir qué es cizaña y qué es trigo. Pero lo que sucede, aunque también esta parábola está explicada más adelante en el versículo 36, lo que sucede es que de lo que se trata es de esperar. El que da buenos frutos no debe de dejar de dar buenos frutos, aunque esté rodeado de maleza. Tarde o temprano, la maleza sale a la luz. Tarde o temprano, la maleza es evidenciada. Luego tenemos dos parábolas pequeñas. La parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Estas parábolas tienen como finalidad mostrar cómo el reino de los cielos no aparece de forma chocante, sino más bien de un modo muy sutil. El reino de los cielos se va gestando desde la paciencia, desde la tranquilidad. El reino de los cielos no irrumpe de una manera violenta. Obviamente, ambas parábolas han sido un poquitito manipuladas. Luego tenemos dos parábolas más, la del tesoro y de la perla, que más o menos dicen lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que están hablando de cómo el reino es tremendamente importante. El reino de los cielos es importante y vale la pena su inversión. Así como este que encuentra un tesoro o este que encuentra una perla, termina, por ejemplo, terminan vendiéndolo todo para poder comprar ese campo porque vale la pena. Del mismo modo, uno debe ser capaz de darse cuenta que invertir en el reino de los cielos es lo mejor que hay, aunque aparentemente no valga nada. Pero con el tiempo uno va a descubrir que solamente allí la vida tiene sentido. Y finalmente tenemos la parábola de la red. Una red que es echada en el mar, que saca todo tipo de peces, buenos y malos, pero al final hay una especie de selección. Igual, llegará un momento, aunque esto lo veremos más adelante en el capítulo 25, cuando se hable de esa parábola escatológica, el día del juicio vendrá Dios con sus ángeles y separará a los cabritos de las ovejas, pondrá las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda y hará el juicio. Pues igual, es decir, al final
nosotros también pasaremos por todo un proceso de selección. El que tiene la medida exacta o el que pues es un pez que valga la pena será tenido en cuenta, en caso contrario será descartado. Vamos a ver ahora la conclusión. A partir del versículo 51. Jesús preguntó a sus discípulos, como yo les pregunto a ustedes, ¿han entendido todo esto? Y yo espero que respondan como los discípulos. Ellos contestaron, sí. Y Jesús les dijo, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, él está también utilizando la tradición judía, pero al mismo tiempo está proponiendo cosas que están en relación con su misión. ¿Qué más dice el texto? Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí. Y se acabó. Se acabó el libro número 3. ¿Ya? Se acabó el número 3. Y ya vamos a comenzar el libro número 4 para que se vayan preparando. Y este libro número 4 va a terminar en el capítulo 19. Vean ustedes el capítulo 19, versículo 1. Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea. Por lo tanto, para la siguiente semana nos tocaría entonces desde el capítulo 13, 54, hasta todo el capítulo 18, incluido el versículo 1 del capítulo 19, que sería propiamente dicho el libro 4. ¿Ya? El libro 4. Y ya estamos llegando poco a poco al final de este Pentateuco. Bueno, a poco no. Recién hemos terminado pues la mitad. Ya, un poquito más de la mitad. Estamos terminando el libro tercero. Nos quedan 2 libros más para terminar el Pentateuco y una sesión más para terminar el Evangelio. Es decir, que aparte de hoy nos quedan solamente 3 encuentros. Muy bien, aquí nos vamos a quedar, pues muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos la ponencia del padre Fray William Vázquez Alarcón. A continuación tenemos algunas preguntas que se han formulado por medio del chat. Para ello tenemos a Miss Dani, quien las va a leer. Miss Dani. Gracias, profesor Herbert. Sí, gracias al Fray William Vázquez por habernos dado una tarde de mucho aprendizaje y lo mejor de todo, que lo hemos compartido con todos los maestros de la red Santa Rosina. Padre, la pregunta es, Maquerón, ¿dónde se encuentra exactamente? No escuché, me imagino que era Maqueronte. Sí, Maquerón es lo que le han puesto. Maqueronte. Maqueronte hoy en día se encuentra en Jordania. Les voy a mostrar nuevamente el mapa. Yo lo mostré en algún momentito, pero lo vuelvo a mostrar. Maqueronte estaría aquí. Fíjense bien. Ahí dice Maqueronte. Era una de las fortalezas construida por Herodes. Herodes construyó varias fortalezas. Construyó Masada. Fíjense, aquí está Masada. Pero también construyó Herodion, el Herodion que está cerca de Belén. Por aquí está el Herodion cerca de Belén, ahí hay otra fortaleza. Construyó también la fortaleza de Maqueronte. Hoy en día está en Jordania. ¿Ya? Ahí está, Maqueronte. No sé si podríamos ver, si quieren ustedes, algunas fotos. Fortaleza de Maqueronte. Miren, aquí tenemos algunas imágenes de esa fortaleza. Pero esto es similar al Herodion. ¿Ya? Ahí está, casi como forma cónica en la parte superior. Así habría sido en la época de Herodes, así habría sido la fortaleza. Pero esta tradición de que Juan el Bautista estuvo encarcelado allí, se lo debemos a Flavio Josefo, este historiador judío, que cuenta al mismo tiempo
todo lo que sucedió con la fortaleza o en la fortaleza de Masada, de cómo los romanos, por ejemplo, atacaron esa fortaleza, construyeron una rampa para poder atacar, y la gente, los que estaban en Masada, aquí tenemos una foto de Masada, esto es Masada, ¿ya? Y los que estaban en Masada terminaron suicidándose. Eso lo conocemos por Flavio Josefo. Entonces aquí tenemos, miren, por este lado estaría la rampa, no nos permite ver la imagen, pero esto ya es Masada. Entonces la fortaleza de Maqueronte sería esta de acá, cerca del Mar Muerto. Hoy en día pertenece a Jordania, hoy en día está dentro del territorio jordano, en la parte nororiental del Mar Muerto. Bien, Miss Dani, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. ¿A qué se conoce como pueblos paganos? Por favor, más detalles. Los pueblos paganos eran aquellos que no estaban dentro del territorio judío, ¿ya? Del territorio judío. Por ejemplo, vuelvo nuevamente al mapa. Vamos al mapa, decía Belaúnde. Ustedes son muy jóvenes, no han conocido a Belaúnde. Entonces, a ver, aquí está. Por ejemplo, la Decápolis sería el territorio pagano. Incluso Perea, de una u otra forma, era territorio pagano también. Moab, los moabitas, era territorio pagano. La Fenicia era territorio pagano. En pocas palabras, todo lo que estaba fuera de los límites del judaísmo era territorio pagano. ¿Ya? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hablando del Perú, podríamos decir que todo lo que está fuera de Cajamarca es territorio pagano. Solo por poner un ejemplo. Miss Dani, ¿hay alguna otra pregunta más? Sí, nos preguntan, al hablar de ciegos y sordos, ¿a quién está dirigida la predicación? La predicación de Dios no sería una forma de ir en contra del clericalismo. Es que ahí hay que tener en cuenta dos cositas. Cuando habla de sordos y ciegos, puede ser en un sentido, por ejemplo, de los sordos oyen, los ciegos ven, o podría ser una frase atribuida a los fariseos en este caso, que no son capaces de ver o de escuchar, sino que simplemente están cerrados o encerrados en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Si fuese el segundo caso, sería una especie de denuncia y obviamente una visión negativa de los fariseos. Pero si lo tomamos en el primer caso, haciendo alusión a lo que mencionaba Isaías, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos escuchan, los ciegos ven. Estamos hablando de cómo Dios viene a restaurar todo y a reincorporar dentro de la sociedad, por decir así, a los que habían sido marginados o dejados de lado. Bien, Fray William, agradecemos su disertación. Realmente hemos aprendido mucho y cada viernes creo que estamos más enriquecidos con el conocimiento que da vida. Es aquel que nos está brindando de una forma muy sencilla, muy simple, muy didáctica, muy pedagógica. Estaremos eternamente agradecidos a los profesores porque ahora digo mejor antes, sabiendo que aquello que finalmente, para concluir, tenemos las palabras finales de agradecimiento de nuestro director, el profesor Óscar Urquizo Vargas. Muy bien, padre William. Recordando las palabras finales del Evangelio de Lucas del día de hoy, todo reino dividido contra sí mismo termina destruido. Pero nuestro reino, la familia santarrocina, no está dividida.
Al contrario, estamos más unidos que nunca. Quiero concluir con esta oración. Señor, danos humildad para poder reconocer nuestras faltas antes de juzgar. Que miremos antes de mirarlo en los demás. Agradecemos la presencia del Padre William Vázquez, quien nos ha alimentado con el Evangelio de Mateo.